Gracias, Beatriz. Yo quería hacer, antes de abrir a las preguntas, un par de comentarios. Me quedé reflexionando sobre una afirmación tuya de que la paz es la etapa previa a la democracia, y no sé si no es a la inversa, porque la democracia es precisamente el manejo de las diversidades, el manejo de la tolerancia, y creo no ha habido nunca un caso en la historia que dos democracias hayan ido a la guerra. No sé si no es al revés, si la democracia no es el sistema de manejo de las diversidades que permita consolidar la paz, pero es un tema para pensar. Y lo otro que me quería referir, que es absolutamente cierto, que los abogados están formados para el litigio, y en el año 60, 60 y algo, nos dimos cuenta que en realidad el litigio en tribunales es la patología del derecho, de la misma forma que el hospital es la patología de la salud. Es decir, hay una gran cantidad de cosas de salud que no llegan nunca al hospital porque están bien manejadas. Y lo mismo pasa con el derecho, y hay una gran cantidad de cosas del derecho que nunca llegan a tribunales porque están bien manejadas. Y sobre esa base creamos en la Facultad de la Universidad Católica el curso especializado de abogados de empresas, que tiene un concepto totalmente diferente, donde se buscan los intereses comunes en lugar de estar pensando en la divergencia. También quería, seguramente lo conocés, pero quería recordar que Remo Entelman, que fue un gran filósofo del derecho, creó una teoría del conflicto totalmente diferente al que manejamos los abogados. Y por último también, que cuando vos hablas de la parte humana, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se creó el curso de mediación, yo propuse y se incorporó la programación de lo lingüística como un manejo de las cosas personales y humanas. Eran comentarios que quería hacer sobre esto, que coincido contigo en el tema de la mala formación de los abogados con el conflicto. Y abro a las preguntas de ustedes. Sí. Solo para hermanar, primero un comentario y luego una pregunta, para hermanar el concepto de Gandhi con un concepto judeocristiano. Hay un salmo en la Biblia que dice algo así de que la justicia y la paz se besan, implicando que esa es como la suma de una posición existencial ideal para el ser humano. Ese es el comentario. Y la pregunta va en torno al concepto de la paz como derecho. A mí me ha llamado eso mucho la atención, porque no es que la paz no sea importante, tampoco que no la busquemos como un objetivo de vida para gozar mejor de nuestros días, sino que yo veo la paz como algo que se construye, que no se da, sino que se logra, y se logra por el trabajo de todos. La paz del individuo, bueno, podrá ser que él logre estar en una paz interior cuando logra reconciliar todo su ser de algún modo, o la paz de los cementerios, que también se habla, del que ya descansa en paz. De eso, hablar del derecho de la paz como algo dado, como algo que yo tengo derecho a exigir, me parece que va más allá de lo que es realmente la paz. Perdón. Pero cuando pensamos del derecho que tienen los pueblos, por ejemplo, a no ser invadidos territorialmente, estamos hablando de paz. Cuando estamos hablando del derecho que tienen los pueblos a que no les sean invadidos sus recursos naturales o el medio ambiente, o a preservar su ambiente sano, estamos hablando de paz. O sea, depende cómo lo entendamos, ¿no? Esto, yo no es que tengo ninguna teoría ni que le quiero imponer a nadie una teoría, yo quiero que pensemos sobre esto, y creo que es un compromiso con los vínculos interpersonales, pero también con la sociedad. O sea, la paz también se entiende como un derecho a la defensa territorial de los pueblos, a la identidad de los pueblos, a la identidad cultural de los pueblos indígenas, y eso también tiene que ver con la paz como derecho concreto, ¿no? Esa es mi percepción, ¿no? Pero bueno, lo podemos hablar en otro momento. Alexis. ¿Cómo hago esto? Doctora. No tengo conexión. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, perdón. Adelante. Bueno, estoy muy satisfecho de haberle escuchado, porque realmente este tipo de intervenciones lo sacuden un poco a uno de la rutina y lo obligan a pensar en cosas que no son
acerca de las cuales uno medita ordinariamente. Pero sobre todo me interesaba recordarle, ustedes saber, una definición de la paz que hace uno de los nuestros, Benito Juárez, que a mí me parece muy completa, ¿no? Él dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A mí me parece que es difícil definirlo de una manera más perfecta. Muy bien. Alexis, como suele ocurrir, me ganó de mano, porque era justamente el comentario que yo quería hacer, porque además yo creo que esa excelente, magnífica frase del benemérito está fundamentalmente basada en un concepto de justicia, como decía Rinaldi. Pero Rinaldi, por cierto, otro expresidente de la FIA que nos honra con su presencia, como el doctor George Harper, que está también acá, Rinaldi hablaba de la paz de los cementerios. Esa es una paz, pero la paz por la cual tenemos que pelear, o la que tenemos que combatir de alguna manera, si la interpreto bien a Beatriz, es la paz del silencio, y del silencio de los que no tienen voz, porque nosotros hablamos, pero hay una cantidad de gente cuya paz está comprometida justamente por ese silencio, que afortunadamente no es el del cementerio, pero que pesa a la hora de concretar ese derecho a la paz que decía Beatriz. Perdón, yo quería hacer una pregunta también, Marina, se me olvidó. ¿Qué grado de receptividad ha tenido el derecho a la paz en la legislación nacional, constituciones, país? Entiendo que siendo un derecho de tercera generación, pues es bastante limitado lo que se puede hacer a la hora de implementarlo, pero ¿qué grado de receptividad tiene? Tiene receptividad en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene consagración como derecho a la paz para los pueblos. El sujeto activo sería los pueblos. Y ahora está todo este movimiento desde España de 91 especialistas en derechos humanos. El presidente fue embajador ante Naciones Unidas muchísimos años. Y ellos están trabajando muy fuertemente, son 91 expertos de distintos continentes. Las Filminas ahí, yo como luego me enteré que no éramos todos abogados, preferí salir del tema de lo que son convenios internacionales, pero tenemos una consagración amplia, amplísima en cuanto a derecho a la paz de los pueblos. El tema es que cuáles son las condiciones que se necesitan para que esa paz sea posible. Si hay pobreza estructural, si hay muchas veces muchos problemas con racismo, con xenofobia, con discriminación, con intolerancia, ¿no? En definitiva, con esta falta de respeto al derecho ajeno, como conversaban. Y ahora lo que se está atendiendo, y hay una campaña universal muy fuerte en África, en América, en Europa, hacia la codificación del derecho a la paz para las personas. Y esto fue recién, el 9 y 10 de diciembre estuvo el Congreso en Santiago de Compostela, y va a haber una presentación en nuestra conferencia en Veracruz en junio, en el panel de Estado de Derecho, Derechos Humanos y Derecho a la Paz. Y yo no sé si realmente las codificaciones son tan importantes. Sí creo que son necesarias para la concientización, creo que son importantes. Pero esa codificación no va a servir de nada si nosotros no reflexionamos y no cambiamos individualmente. A mí, las leyes escritas, yo estoy rodeada de leyes escritas en Argentina que no se cumplen. La verdad que no creo que sirva de mucho. Yo creo que el cambio es interior. Y cuando cada uno de nosotros podamos pensar globalmente y entendamos que lo que hacemos nosotros en cada uno de nuestros espacios, en nuestra profesión, en nuestras familias, en nuestros vínculos interpersonales, repercute globalmente, yo creo que recién ahí la paz va a ser posible. Más allá de todos los textos que podamos escribir, tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos excelentes que los estados no cumplen. Entonces, pero lo que sí me parece es que el ser humano es el que tiene que cambiar. Y el ser humano, creo que este es un buen periodo de la civilización para cambiar, porque estamos en una bisagra en la cual la humanidad realmente corre peligro de extinción, literalmente. Y yo creo que esto comienza desde cada uno de nosotros, desde el aporte nuestro y de cada día y de cada acto. Y
a mí, más allá de la responsabilidad que tengan los estados, los pueblos, etcétera, tiene que ver cuál es mi conducta frente a los pueblos indígenas, cuál es mi conducta hacia el género, hacia las mujeres, hacia los negros. Por ejemplo, yo estoy viviendo en Washington desde hace unos 7 meses y tengo un hijo chiquito y va a un colegio donde hay negros, donde yo le tuve que explicar porque en Argentina no hay negros. Y hay musulmanes, y hay árabes, y hay hindúes, y yo ahí construí la paz cada día. Depende del mensaje que yo le doy, estoy construyendo en su mente la paz o lo estoy criando para oponerse a la diversidad. Y creo que ahí yo estoy construyendo el futuro para dentro de 20, 30, 40 años. Pero más allá de eso, que es fácil porque uno a los hijos los cría con amor y eso es sencillo, es cómo yo ejerzo mi profesión, cómo yo ejerzo mi rol, de qué manera. ¿Soy tolerante, no soy tolerante? ¿Cómo? Respeto la libertad, respeto la divergencia, no la respeto. Y la responsabilidad social de cada uno de nosotros es muy importante. Y me parece que muchas veces no nos queremos dar cuenta. Jorge Luis Borges decía que el ser humano no quiere pensar cuán protagónico es en la historia universal porque le generaría terror. Y esa es la palabra que él usa. O sea, y si nosotros, cada uno de nosotros, nos sentemos protagónicos en el devenir histórico, creo que a mí no me interesa la paz de los cementerios, no me interesa nada. A mí me interesa la paz mía de cada día, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando vivo, cuando ejerzo, cuando hablo, cuando interactúo. La paz de los cementerios no la conozco, y cuando la conozca veremos, seguramente será paz, pero no es una paz activa. Y vivir en paz y construir en paz es un compromiso, es un trabajo, es un ejercicio cotidiano y no nos es ajeno, nada de lo humano nos es ajeno. Cuando podemos entender en el rostro del otro que todo lo humano me pertenece, es otra lectura. Hay un libro de John Rawls, que posiblemente ustedes lo conozcan, que se llama La teoría de la justicia, que John Rawls decía que los legisladores debieran legislar, proponer leyes en un estado de utopía mental, de serenidad mental, sin saber cuál es el rol que les va a tocar vivir en la sociedad para la cual legisla, que no saben si van a ser mujeres u hombres, niños o viejos, ricos o pobres, y la verdad me parece que nos falta ese ejercicio, ¿no? Ese pensar globalmente, ese no pensar solo desde los parámetros de nuestra propia vida. Y el mundo es mucho más que nosotros ocupamos un pedacito y representamos una cultura determinada, pero evidentemente es muy limitada. Y el pensar globalmente creo que es un ejercicio que nos debemos todos. Hablaron del concepto bíblico de paz. Es cierto, porque Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es la que da el mundo. Y también en las bienaventuranzas dice: bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. La paz, dice, no se puede ver como un derecho tan solo. Hablamos mucho de los derechos humanos. Debemos ver los derechos humanos como un deber humano. No tan solo los derechos humanos, sino los deberes humanos. Y así trabajaremos por una sociedad mucho más justa y mucho más responsable. Cada derecho tiene implícito un deber humano. Decía José Martí, un abogado cubano, que todo hombre tiene derecho a que se le enseñe, pero en pago tiene que contribuir a la enseñanza de los demás hombres. Yo creo que debemos ya de enfocar no tan solo el derecho a la paz, sino el deber a contribuir a la paz. No tan solo debemos hacerlo a nivel de nuestra sociedad, sino contribuirlo a nivel de nuestra familia, de nuestros hijos, en nuestras relaciones más íntimas con nuestra familia, con nuestros amigos, saber la tolerancia de eso. La palabra tolerancia a mí a veces me choca, porque tolerar es como si yo estuviera aceptando una cosa negativa. O sea, yo te tolero a ti, pero no me queda más remedio que tolerarte. Vaya, es una cosa, pero yo no creo que no debemos usar la palabra tolerar, sino aceptar. Yo te acepto como tú eres, sencillamente. Porque cuando yo te acepto a ti, hay una acción implícita del amor mío hacia tu persona. Yo te puedo tolerar, pero no me queda más remedio. Y no estoy con eso compartiendo nada, ni entrometiéndome en tu intimidad,
ni tratando de descubrir las cosas buenas. Te tolero porque no me queda más remedio. Pero